Mis queridos estudiantes, muy buenas noches. Entonces, bendiciones. Buenas noches. El plan del día de hoy, el propósito del día de hoy para nuestra clase consiste inicialmente en hacer una mejora al archivo que venimos trabajando. Específicamente, esa mejora está relacionada con el arreglo de la gráfica. ¿Sí? Algo importante, especialmente para los archivos que tienen que ver con raíces reales, es que nuestra gráfica pues sea coherente con los datos especialmente de las raíces reales. Entonces voy a compartir pantalla para empezar a hablar de ese algoritmo mejorado. Hemos dicho entonces que nuestros ejercicios nos están mostrando, dependiendo de los datos que ingresemos, si la raíz es real o la raíz es imaginaria. Bien, aquí tenemos un caso. Nos dan unas raíces entre menos 1.8 y 0.39. Y nosotros decimos, uy, perfecto, la gráfica está centrada y no tiene ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si modificamos uno de esos datos? Aquí ya la cosa cambia y la gráfica no se ve como nosotros quisiéramos. Porque recordemos que nuestro propósito consiste en permitir que el dibujo demuestre que una raíz está en 0.79 positivo y la otra raíz está en menos 0.94 positivo. Aquí en este caso solo se puede ver la raíz del negativo menos 0.94 y no se puede ver exactamente el corte de la raíz positiva del 0.79. ¿Cómo vamos a mejorar entonces nuestro algoritmo? Vamos a decirle a nuestra tabla, a esta tabla de la gráfica, que este primer dato dependa de esta raíz. Entonces, vamos a buscar una especie de condición o de ayuda. Una especie de condición o de ayuda para que este primer dato de la tabla dependa de esta raíz. Voy a hacer una suposición rápida, entonces voy a decirle a este primer dato que va a depender de esta celda, ¿sí? Y que le reste, por ejemplo, una unidad. Listos. Y a este último dato, bueno, aquí hay algo interesante y es tener un criterio. Ese criterio es más o menos saber cuántos datos vamos a procurar graficar siempre. En este caso, aquí en este caso están dibujados 26 divisiones. Digamos que una gráfica aceptable es entre 25 y 30 divisiones. Entonces, más bien, voy a utilizar por aquí una información adicional. Voy a generar unas celdas por aquí en la parte superior que me ayuden a generar una especie de rango nuevo. Sí, ese rango nuevo dependerá de estas raíces. A eso lo vamos a llamar rango para graficar. Menor rango, ¿sí? Rango menor o dato para graficar.
Y ese dato para graficar va a ser, como vamos a partir de esta raíz 0,94 negativo, entonces ese menos 0,94 y quitémosle una unidad para que tengamos un rango desde menos 1,94. Y el otro dato para graficar será la otra raíz y a ese le vamos a sumar una unidad. ¿Qué es lo que quiero buscar? Que los datos que vamos a colocar aquí en la columna X sean entre menos 1,94 y 1,79. Si cambio este dato, por ejemplo, ¿sí? Van a cambiar esos, en lugar de un 3, aquí le agregué un 4. Ahora no va a graficar como tenía, sino ahora va a graficar entre 1,97 y 1,77. ¿Sí? 10. Entonces, iré a graficar entre menos 2,15 y 1,65. Esos son los datos para graficar. Y dijimos que vamos a colocar unos 25 datos entre estos dos números. Entonces, aquí vamos a decirle más bien que este primer dato es este límite inferior. Y el segundo dato es el dato anterior, pero le vamos a sumar la 25ª parte de este rango. ¿Cómo se calcula ese rango? Se toma el límite superior menos el límite inferior y se divide entre 25. Eso es un intervalo que le vamos a tomar para ese rango. Estos datos los vamos a dejar anclados. Entonces aquí en mi teclado con función F4 o con simplemente F4 para que le aparezcan los signos de pesos antes de la letra y del número, que eso significa un anclaje a esas celdas. Voy a hacer una respectiva prueba. Algo no está funcionando. No, es que aquí, ya, ahora sí. Había arrastrado 2 celdas y solo necesitaba arrastrar una celda. Ok. ¿Qué estoy buscando hacer? Construir 25 datos. Estos datos de X, ¿sí? Van a depender de estos valores. A estos valores le vamos a quitar una unidad al dato más pequeño y le vamos a aumentar una unidad a la raíz más grande, y eso es lo que estamos haciendo aquí en la gráfica. A la gráfica le quitamos una unidad hacia la izquierda y le aumentamos una unidad hacia la derecha para poder ver el comportamiento de la gráfica relativamente centrado. Escogimos ese criterio, disminuirle una unidad, que eso es quitarle una unidad hacia la izquierda, y al dato, a la raíz de la derecha, le sumamos una unidad. Eso nos dio un rango para poder graficar. Entonces,
Los datos de X van a estar ahora entre 2.15 y 1.65. Que fue lo que hemos dicho de quitarle una unidad y aumentarle una unidad a estas raíces. Y dijimos o queremos que construya 25 datos. Entonces, aquí vamos a incrementarle o decrementarle, como lo quieran llamar, a incrementarle un rango de la 25ª parte de este rango o de esta resta, llamémoslo así, el límite superior menos el límite inferior. La 25ª parte es lo que va a aumentar aquí entre celda y celda. Vamos a hacerle la prueba a ver si eso nos funciona para otros valores. 10. Bien. 3. Menos 5. 50. Por lo que es una raíz imaginaria, entonces no tiene datos para graficar. Bien. 15. Sigue siendo raíz imaginaria. 10. Sigue siendo raíz imaginaria. Menos 5. Ya es raíz real. Menos 15. Menos 25. 45. 100. Como pueden notar, automáticamente está cambiando la tabla y está cambiando la gráfica. Eso no ocurría con nuestro primer ejercicio. Aquí voy a hacer el arreglo que le hicimos a la otra. Este primer término no es 4. Este primer término es esta A, pero anclada. F4. Este segundo término no es el 5. Es la variable B, pero anclada. Y este último término no es 1. Es la variable C, pero anclada. Anclada. Listos. Esto. Bien. Entonces, comparando esta gráfica, ¿sí?, con esta gráfica, podemos decir, este algoritmo que no tiene la ayuda aquí para graficar, no deja ver la otra raíz. En cambio, en este algoritmo, en esta tabla, que sí se modifican los datos, sí deja ver perfectamente las dos raíces. Por aquí una raíz en menos 0.77 y la otra raíz en 0.32. Sin importar los valores que le coloquemos aquí, él vuelve y modifica toda la información y le va a graficar de la mejor manera. O va a graficarlo centrado nuestro dibujo. A estos lo podríamos llamar, para que quede bien claro, rango inferior para graficar, o límite inferior para graficar, y a este límite superior para graficar. Límite inferior y límite superior para graficar, para que quede más entendible de qué son esos datos. Bien, ahí como quedó, ¿cómo lo ven?
entendible, fácil, sencillo. Esa puede ser una ayuda. Hay otras formas de hacer esas tablas para que salgan un poquito más, o esas gráficas para que salgan así también automáticas. Pero esta puede ser una ayuda. Es relativamente una ayuda de las más sencillas que hemos utilizado para hacer arreglos de las tablas. Modifico esto para que quede claridad. Vaya mejorando nuestro algoritmo. Desplazarlos hasta arriba en una nueva celda y ahí sí los ocultan. Correcto. Vámonos por aquí abajo. Ya. Listos. A ver si quedó bien el... Sigue siendo real. Sigue siendo real. La raíz imaginaria. Listos, ahí está funcionando. Este, por ejemplo, tiene un inconveniente y es que no tiene la función redondeo. Se está viendo todo extraño. Entonces, aquí redondear. Redondear la celda E37 a 2 decimales y ya. Listos. Se ve mejor ese número imaginario, esa raíz imaginaria. Incluso aquí no debería aparecer este X1 y este X2. No debería aparecer ese X1 y ese X2. Aquí debería tener ese condicional. Un condicional que diga, sí, este número es menor que 0, entonces deje la celda en blanco. De lo contrario, ahí sí escriba X1. Bueno, si estoy utilizando el menor, porque podría haber utilizado el mayor o igual a 0, así como el anterior. Si esta celda es mayor o igual a 0, entonces muestre el valor de X1. De lo contrario, comillas, comillas, mayor o igual a 0. Listos. Ese condicional lo copio. Lo dejo aquí también, pero en lugar de X1, X2. Listos. Cuando la raíz es real, listos. Aquí deberían aparecer estos ya no deberían estar visibles, sino ocultos. Entonces un condicional parecido. Sí, ahora sí con la resta. Si este número es menor que 0, entonces coloque el título de X1. De lo contrario,
deje la celda en blanco, comillas, comillas. Listos. Y ese condicional también lo copio. Lo pego aquí, en lugar de x1, x2. Listos. Raíz real. ¿Sí ven esos detallitos que empiezan a aparecer? Entonces, si la raíz es imaginaria, eso no necesitaba ir, esos títulos no necesitaban ir aquí. Simplemente aparece el letrero de raíz imaginaria y aquí abajo nos da las respuestas. Y si la raíz era real, entonces aquí nos da las respuestas y aquí nos dice que eso era una raíz real y nos hace la gráfica. Quizás para que no se vea todo esto de valor, valor y esta gráfica, habríamos podido todo esto con un condicional, que ese condicional diga si aquí esta es negativo, entonces deje todas estas celdas en blanco y no aparezca ese valor, valor. Otra posible mejora, mis. Lo podemos hacer aquí rápidamente en estas celdas. Le podemos decir si esta celda es menor que 0, no, mejor, mayor o igual a 0, entonces sí haga la operación. De lo contrario, deje comillas, comillas. Comillas, comillas. Cierre paréntesis. ¿Faltó algo? Si C17 es menor o igual a 0, entonces deje H3 así. Y ese H3 esto no es menor, es mayor. Mayor o igual a 0. Listo. Ese condicional lo vamos a dejar también para las demás celdas. Se le agrega ese condicional. Comillas, comillas. Cierra paréntesis. Profe, el R debe quedar anclado. Sí, señor. Igual aquí. El mismo condicional. Se le agrega al final la negación. Ese C17 anclado. Bien. Y ya empieza a tener otro aspecto nuestro ejercicio. Hemos hallado raíces reales. Aquí nos dice que nos hallamos raíces reales y lo grafica bien. Y si el ejercicio tiene raíces imaginarias, pues no hace la tabla. Aquí faltaron dos condicionales chiquitos para que me aparezca esto. Y
y nos dicen las respuestas de las raíces imaginarias. Y no se necesita graficar. A eso es a lo que me refería la clase anterior, con posibilidades de mejorar el algoritmo que estamos construyendo. Y insisto, como les decía también la clase anterior, en métodos numéricos no vamos a tener la certeza de que este algoritmo o este ejercicio no tiene posibilidad de mejora. Siempre habrá una posibilidad de mejora para lo que estemos construyendo. Ya depende de nuestro ingenio, nuestra creatividad y nuestra paciencia para llegar a un resultado que nos guste. Y aquí podemos decir, bien, este algoritmo nos está gustando, trabaja bien, trabaja para cualquier valor de A, B o C. Nos dice si la raíz es real, si la raíz es imaginaria, si la raíz es imaginaria, no hace gráfica. Si la raíz es real, hace la gráfica como corresponde, se puede verificar. En este caso, por ejemplo, la raíz estaba en -4 y la otra raíz estaba en -0.5 y ahí graficó perfectamente. Eso no lo hubiera podido hacer en el primer algoritmo que habíamos construido. ¿Cómo habría salido ese primer algoritmo con estos datos? No se habría podido hacer bien la gráfica. Pues nos dan estas respuestas, pero no nos da bien la gráfica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, sugerencias, reclamos? Chévere, ¿no? Profe, Señor. sí, bacano. Profe, una duda inquietante. En métodos numéricos, aparte de la forma de diseñar los algoritmos, usted nos va o nos puede llegar a enseñar a crear una especie de pantalla o como decir un basic, digamos, de imagen para no tener que ir a las celdas, sino simplemente en unas casillas oprimir ciertos números y que el mismo sistema pues, nos cree el algoritmo. Vamos a intentar algo parecido, sí, que es una macro. Nosotros utilizamos una herramienta, hacemos una aproximación a cómo utilizar las macros en Excel para ahorrarnos algunas tareas. Sí, sí se puede, sí señor. Profe, ¿y dentro de esas macros se pueden evidenciar las gráficas también? ¿O ya es otra cosa con otros programas? No, se puede también. Una macro es una tarea automatizada, ¿sí? Intentaríamos algo similar. Claro que habrá otros software y otros programas que lo hagan más sencillo que lo que nos ofrece este paquete de Office, pero sí, intentaremos que nuestros archivos y nuestras expresiones y esa interacción con el usuario pues sea un poquito más amigable. Sí, más o menos le entendí la pregunta. No es que lleguemos allá como lo imaginó, pero intentaremos algo cercano. Como una Bien, especie de calculadora sí, digital. sí, correcto, correcto. Bien, eso es lo que ahí termina nuestro primer gran ejercicio. Todas las mejoras que le quieran hacer a este ejercicio, los arreglos, ya ven ustedes algunas posibilidades que tenemos. Insisto en decirles,
no, lo que yo explique aquí no necesariamente tiene que ser ley, ni tiene que hacerse así. Ustedes pueden generar otra forma de hacerlo, otra forma de visualizarlo, otra forma de entenderlo. Y bienvenido sea. Eso nos da pie para pensar en nuestro siguiente tema. Entonces, quienes no habían visto el libro, Métodos numéricos para ingenieros, de Stephen Chapra y Raymond Canale. Estamos en la página 110 del PDF, pero del libro viene siendo la página como 90 y algo. Nos muestra incluso un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio ahorita para verificar nuestro aprendizaje. Es un modelo de velocidad teniendo en cuenta el coeficiente de resistencia del aire, la masa de los objetos. Esto es la ecuación que explica la caída de un paracaidista. Un paracaidista siempre tiende a una determinada velocidad límite. Bien. Aquí está lo que hemos venido hablando. Existen raíces reales, raíces reales y complejas de polinomios. Y a esto es a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a enfrentarnos a algo que se llama los métodos cerrados para hallar raíces de ecuaciones. Este es el símbolo de hallar una raíz de una ecuación. Dentro de esos métodos cerrados, este que estamos viendo en estos momentos es el método gráfico. Vamos a hablar del método de bisección, luego el método de falsa posición. Intentaremos algo, no tanto ejercicio, sino algo sencillo que se llama una búsqueda por incrementos. Luego estaremos hablando, eso se llaman los métodos cerrados. Luego hablaremos de unos métodos abiertos, iteración simple de punto fijo, Newton-Raphson, secante, uno parecido a la secante que casi no utilizamos, que se llama el método de Bren, las raíces múltiples y cuando el sistema es no lineal. Luego hallaremos las raíces de polinomios. Aquí de estos métodos no vamos a jugar casi con ninguno, vamos a buscar algunas ayudas, algunos paquetes de software para hallar raíces de polinomios. Y obviamente estaremos siempre, estos métodos van a estar relacionados con aplicaciones reales de ingeniería. De eso se trata toda esta primera parte que tiene que ver con raíces de ecuaciones. A esto se le llama, a esta primera parte se le llama métodos cerrados. ¿Por qué se le llama métodos cerrados? Porque van a depender siempre de un límite inferior y un límite superior. Entonces, así como en nuestra gráfica de Excel, nosotros establecimos un rango para graficar en métodos numéricos, se le llama métodos cerrados cuando existe un límite inferior y un límite superior para hacer el análisis de información o el análisis de datos. Nos dice un primer ejercicio que lo encontramos en la página 115. Utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de resistencia necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de una caída libre de 10 segundos.
La aceleración de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y entonces nos da la ecuación correspondiente de la que habíamos hablado aquí arribita, que eso se llama la ecuación de la velocidad de un paracaidista. Vamos a hacer ese ejercicio en Excel. Voy a tomarle un pantallazo a esta ecuación. Quiero que verifiquemos que esta ecuación corresponde a algo que teníamos aquí atrás. Por aquí está. La ecuación dice que debemos multiplicar la gravedad por la masa, dividirla entre el coeficiente de rozamiento, multiplicar por un paréntesis 1 menos el exponente, y arriba en la potencia está el coeficiente de arrastre dividido en la masa. Todo eso se multiplica por el tiempo y se le resta la velocidad. Esa ecuación es la que nosotros aquí ya tenemos, pero con unos datos reemplazados. Tenemos la gravedad, tenemos la masa, ¿sí? El coeficiente es lo que nos va a pedir hallar. Paréntesis 1 menos el exponente. En la potencia del exponente está el coeficiente menos el coeficiente dividido en la masa y está multiplicado por el tiempo. Ahí está, tiempo 10 segundos. Y a todo eso se le resta la velocidad del paracaidista. Esta es nuestra ecuación, eso es lo que queremos graficar. Vamos a tomarle un pantallazo y lo llevamos a Excel. Tenemos nuestro primer ejercicio entonces de aplicación de ingeniería, donde nos piden determinar un coeficiente de resistencia con los datos que nos dan. Vamos a colocar esos datos por aquí en una tablita sencilla que nos hable de masa, que nos hable de gravedad, que nos hable del tiempo y que nos hable de la velocidad. En este caso, masa 68.1 kilogramos, gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, tiempo 10 segundos, velocidad 40 metros por segundo. Esos son los datos de nuestro ejercicio. Nuestra variable es la variable coeficiente de resistencia y la función va a ser f de en términos de ese coeficiente de resistencia, entonces lo llamamos f de c. Datos para ese coeficiente de resistencia. Sabemos que no puede ser 0, porque un coeficiente de resistencia 0 no suena lógico, no es. Comencemos con 0.1. Y aquí si llevemos nuestra ecuación, la que nos plantea nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos plantea entonces que debemos multiplicar la gravedad, que es el 9.81. Entonces, dato de gravedad se multiplica por la masa, por el 68.1. Se divide entre el coeficiente. ¿Cuáles de estos tres son variables que deberíamos decir son ancladas? ¿Cuáles deberían ser ancladas? ¿Cuáles? La masa
y la gravedad. Correcto. La masa y la gravedad en estos momentos. Es decir, este es C16 y este C15. Ingeniero, ¿me puede hacer un favor? Señor, Es que no recuerdo muy bien cómo es lo va a anclar. Qué pena con su merced. ¿Ahí me escucha? Sí. El, el anclaje en el teclado, en un teclado cuando es de un portátil, se llama con la tecla función FN, que está hacia la parte de abajo, y F4. Entonces nos ubicamos en la respectiva variable, en este caso la variable C16, y si oprimimos función F4, él empieza a hacer una especie de conmutación. Originalmente está así. Si lo oprimo una vez, ancla la letra C y ancla el número 16. Si ahí estoy manteniendo oprimida la tecla función. Si lo oprimo otra vez, F4, entonces solo ancla la letra C. Si lo, perdón, ancla, sí, el la 16. fila, profe. Ahí. En La uno fila. ancla la fila y la columna y en el Y otro en el solo otro, ancla la fila o la columna. o la columna. Exacto. Ahí en estos momentos, ahí hemos anclado la fila y la columna. Eso es cuando el teclado es de un portátil. Cuando el teclado es de un equipo de cómputo normalito, es simplemente oprimir la tecla F4 y automáticamente él le genera ese símbolo pesos antes de la letra o antes del número. ¿Qué quiere decir? Si es antes de la letra, deja anclada la columna. Si es antes del número, deja anclada la fila. Casi siempre estamos dejando anclada tanto la fila como la columna. Pero eso depende también de la necesidad del ejercicio. Bien, hasta ahí vamos con la primera parte de nuestra ecuación. Más preguntas, pueden interrumpir, no hay problema. Ingeniero, ¿y para qué utilizamos el anclaje para recordar ahí? Bien, ¿por qué utilizamos el anclaje? Porque digamos que ahí terminaba la ecuación. Y voy a hacerlo sin el anclaje. Una de estas variables la voy a hacer anclada ahí. Ahí estoy dejando sin anclaje la celda C16. Cuando nosotros arrastramos esto, porque vamos a hacer una gráfica, necesitamos arrastrar estos valores. Entonces resulta que cuando está por aquí en uno de estos valores, las celdas que se dejaron ancladas, pide valor en esa celda que se dejó anclada, pero las que no se dejaron ancladas, él empieza a moverla, a rotarla, ¿sí? Eso se llama Ok, sí. una posición relativa. Entonces, no va a pedir en este caso, aquí lo vemos en la segunda celda. En la segunda celda, en lugar de pedir la gravedad, que es 9.81, él va y pide la celda de 10. Igual ocurre aquí, igual ocurre aquí. Aquí, ¿por qué apareció un error? Porque
en lugar de pedir un número, apareció fue la letra C y él no supo qué hacer, por eso le apareció ese error. Entonces estamos generando unos datos totalmente erróneos. Por eso necesitábamos anclaje. Bien, bien, me gusta la pregunta. Seguimos con nuestra fórmula entonces. ¿Qué seguiría aquí? ¿Alcanzan a ver? ¿Qué sigue en la fórmula? Por 1 menos Euler al exponente que no se ve. Correcto. 1 menos el exponente. En Excel, el Euler es EXP. ¿De qué es lo que tenemos ahí? Ahí en el exponente está menos C. La variable C, pues es la que está aquí, al ladito. Dividido entre la masa. Dividido entre 68.1. Anclarlo de una vez, profe. Ese de una vez lo anclamos. Bien. Y eso se va a multiplicar por la variable tiempo. La variable tiempo aquí. De una vez también se deja anclada. Y se cierra el paréntesis del exponente. Y se cierra el paréntesis del 1 menos ese exponente. Y se le resta la velocidad. También la dejamos anclada. Bien. ¿La puede dejar otra vez ahí, ingeniero, por favor, un momentico? ¿Una fórmula? Claro, sí, señor. Listo. Ahora sí lo vemos mejor. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación que tenemos aquí. Gravedad multiplicado por la masa dividido en el coeficiente. Si ven que el coeficiente de arrastre no se necesita anclar. Incluso aquí tengo un signo menos. Sí, ahí está bien, dejémoslo por fuera, no hay lío. Se cierra el paréntesis y se le resta la velocidad. Ingeniero, Señor. en la fórmula cuando se está multiplicando el tiempo, si no estoy mal, bueno, el C15 por el C17 no le generará un resultado diferente, digamos, porque primero se haría la multiplicación y después la división. Ya le entendí. Sí, no hay lío. Afortunadamente Excel trabaja con las prioridades igual que matemáticas, entonces Toma primero la división. él hace primero la división, ¿sí? Y después sí la multiplicación. Entonces, pero no sobra, vale bien la aclaración, no sobra que a veces uno le agregue ese paréntesis para verificar que esté haciendo exactamente lo que necesitamos matemáticamente. Ahí se modificó el paréntesis y los datos no cambiaron efectivamente porque Excel estaba trabajando bien. Pero sí, buena la afirmación. Es bueno a veces utilizar todos los paréntesis para evitar que por ahí se nos cuele alguna operación que no corresponde. Bien. Tenemos algo interesante, sí, y es que efectivamente estamos encontrando una cantidad de datos. Vamos a verificar a ver si estos datos en algún momento la función vale 0.
creo que ya grafiqué muchos datos. Voy a decir, bueno, yo ya no quiero graficar cada punto 1. Ahora quiero graficar cada punto 2. Inge, una idea más o menos descabellada, no sé qué tan posible sea. Sí. Para evitar, digamos, arrastrar así las celdas hacia abajo, ¿hay alguna forma que se pueda, digamos, que uno le ponga la condición de tantas celdas, me haga y ahí para abajo las haga él automáticamente o siempre toca dejarlas predefinidas? No, se puede. Sí se puede. Obviamente se necesita un parámetro parecido al que habíamos hecho en este ejercicio, donde uno diga límite superior, límite inferior y cantidad de divisiones. ¿Sí? O sea, sí se puede parametrizar, pero obviamente hay que darle las condiciones a ese parámetro. Que uno le diga, grafique desde tanto hasta tanto y cantidad de divisiones entre esos dos valores. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero estar buscando en esta gráfica? Porque lo que queremos en el método, en una raíz o en este método, es que la función en algún momento valga 0. ¿Sí? Así como este ejercicio, la función valía 0 en 2 puntos. ¿Mm? Nuestros métodos, los que estamos viendo, esta ecuación, por ejemplo, es una ecuación de orden 1. No tiene ningún c cuadrado. Si no tiene ningún c cuadrado, quiere decir que solo vamos a buscar una única raíz. Si tuviera un c al cubo, estaríamos intentando buscar 3 raíces. En estos ejercicios teníamos x al cuadrado, ecuaciones de orden 2. Estábamos hallando 2 raíces. Aquí no tenemos ningún c cuadrado ni ningún c cubo. Escasamente tenemos la variable c. Entonces, en estos ejercicios vamos a buscar es una única raíz. Y ya sabemos que raíz es cuando la gráfica corta al eje X. Y aquí, como sé que la gráfica corta al eje X, porque en algún momento esta variable venía con datos positivos, esta variable f de c venía con datos positivos, aquí es casi 0, y de pronto está con datos negativos. Eso quiere decir que por aquí hay una raíz posible de hallar, y eso es lo que vamos a graficar. A este método gráfico también se le dice método de tanteo y error, porque lo que estamos haciendo es un tanteo, haciendo una aproximación a un tanteo de información. Insertar gráfica tipo dispersión. Bien. Entonces nosotros podemos decir, ¿Y me puede poner su fórmula un momentico, por favor, que es que no me da una cosa? claro, nosotros podemos decir que esta ecuación en algún momento cercano a 15 tiene su respectiva raíz. Ahí en la gráfica lo estamos encontrando. En algún momento tiene su corte, en algún momento cercano a 15 tiene su respectivo corte. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, esto es el método gráfico. Ahí ya hice una primera aproximación. Y según esta tabla, entonces, según esta tabla, la raíz estará por aquí. Estará en 14.8. ¿Sí? Esto no da 0,0 exacto, pero puedo decir, bueno, la raíz está en 14.8. Vamos a verificar con el libro. A ver si la raíz está en 14.8. Aquí el libro le dice, hay una raíz entre 12 y 16.
14.75 le da el ejercicio, le dice. Con un valor cercano a 14.75, el error es muy pequeño, cercano a 0.1. Entonces se puede decir que en 14.75 es nuestra respuesta. Eso quiere decir que nuestro método gráfico es aproximadamente acertado. Y ahí tenemos nuestro primer ejercicio, nuestro primer método. En que, Pero, señor, ¿es necesario enviarle los 5 libros que se han trabajado o específicamente uno? no. Usted puede jugar como quiera, ¿sí? Lo que hemos hecho aquí es llevar como una evolución de nuestros ejercicios, ¿sí o no? Ejercicio con raíces reales. Primer ejercicio con raíces reales. Segundo ejercicio con raíces reales. Primer ejercicio con solo imaginarios. Ejercicio o algoritmo perfeccionado con reales e imaginarios. Si usted quiere entregar uno solo, por ejemplo, lo puede hacer, ¿sí? Pero si quiere mostrar una evolución, también lo puede hacer. No, lo que le digo, Freite, aquí en métodos numéricos no nos interesa mucho el resultado, porque digamos que el resultado nos puede dar a todos el mismo. Lo que nos interesa es gozarnos el proceso, gozarnos la evolución. Y es obviamente ese ejercicio final o ese resultado final debe mostrar una evolución, debe mostrar un proceso. Ok, ingeniero. Gracias. Bien, a esta hoja la vamos a llamar coeficiente de rozamiento. Les voy a dejar una tarea, que lean un poquito de este método que se llama el método de bisección. Está en la página 118 del PDF. En la página 100 del libro, página 118 del PDF. Y especialmente este cuadrito, estos 3 pasos. A esto nos vamos a dedicar el día martes de la próxima semana. Y me interesa que le demos una visión. ¿Qué quiere decir este f de xl, este f de xu? ¿Sí? ¿Por qué será que hay que hacer una multiplicación de f de xl por f de xu y saber si eso es menor que 0? Y por aquí adelante hay que hacer otra operación. Hay que multiplicar f de xl por f de xr y eso, preguntarnos si eso es menor que 0